con ese mismo gusto de poder encontrarnos el día de hoy en este espacio, quisiera pedir en este día si Carlos pudiera llevarnos a Dios en oración. Carlos, ¿te desapareciste? Ahí estás. Rosa, un momentito. Quiero pedir oración para la reverenda Jennifer Rodríguez. Jennifer Rodríguez lleva una semana en el hospital. Carmen, antes de que continúes, dame un segundo. Estoy grabando, déjame parar porque de pronto no podemos compartir situaciones de salud en línea, entonces voy a parar, voy a poner pausa. Gracias. Dios uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Madre nuestra. Oh Santísimo Dios, henos aquí delante de ti nosotros, pecadores y pecadoras, ante ti inmortal nosotros mortales, amparándonos en ti, buscando tu dirección, contando contigo. Asiste y auxilia a nuestros líderes, a tu iglesia, en sus luchas, en sus quebrantos, en sus adversidades. Sé tú su apoyo, sé tú su socorro, sé tu fortaleza nuestra. Y danos la certeza, la convicción de tu compañía y de tu ayuda, para que podamos con esperanza y confianza continuar adelante en tu nombre, procurando ser mejores imitadores e imitadoras de Jesucristo, sobre todo en cuanto al amor a ti sobre todas las cosas y el amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Solo por tu gracia, Señor, creemos que podemos apuntar y aspirar al ideal y a la meta que has puesto delante de nosotros. Por Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias. Magdalena, estamos. Buenos días, a ver a todo este grupo, van 31 y siguen las campanitas, ¿verdad? Buenos días a todos, a todas, a todos. Gracias a Rosa por la invitación, por la confianza, ¿verdad? En invitarme a compartir sobre este tema y vamos a tratar, ¿no? De cerrar hoy con los dos últimos grandes fines. Preparé esta presentación pensando no solamente, ¿verdad?, en las personas que estamos congregadas aquí. Muchas de ustedes nos conocemos y yo sé que dominan el tema igual que yo, más que yo, pero preparé el tema no tanto pensando como en una conversación entre este grupo, sino pensando también, ¿verdad?, en que este es un recurso que nos queda y un recurso que podemos, la serie completa, ojalá, ¿verdad?, llevar a la iglesia local y compartir con un círculo más amplio. De modo que les menciono eso, ¿no?, a nivel de introducción, porque quizás al ver la presentación, algunas personas piensen, ay, pero eso es tan básico, tan sencillo, no hay nada nuevo aquí, ¿verdad? Pero hay cosas que tenemos que seguir diciendo porque se nos olvida. Y hay cosas que para mucha de nuestra gente es completamente nueva. Nunca han oído hablar de esas cosas. Así que bueno, vamos entonces a compartir el PowerPoint. A ver. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya, ok, gracias.
Bueno, esta imagen quizás la hemos visto y fue lo que decidí poner de ilustración de portada. ¿Quién sabe qué es esa imagen? Carmen, abre tu micrófono. Esa es los símbolos. Yo lo presenté, de hecho, en la primera, cuando yo lo di de los grandes fines de la iglesia. Es unos símbolos, los banners de los fines de la iglesia. Gracias, Carmen. Exactamente. Está la imagen en línea en distintos lugares y se puede comprar un molde, como un patrón, para si las iglesias quieren hacer estandartes con los grandes fines de la iglesia. Muy bien. Entonces, hoy tenemos el tema de la promoción de la justicia social y la manifestación del reino de los cielos al mundo. Los grandes fines de la iglesia, como sabemos, no son una declaración de misión cualquiera. O sea, en vez de ofrecernos una visión idealizada de quiénes somos, nos ofrecen una visión retadora de quiénes debemos ser como pueblo de Dios. Nos hablan de lo que la iglesia debe ser y hacer. Y representan pues nuestro llamado como pueblo de Dios. Los grandes fines de la iglesia son estos que tenemos aquí. Ya hemos pasado por casi todos. La proclamación del evangelio para la salvación de la humanidad, el amparo, la educación y la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios, el mantenimiento de la adoración divina, la preservación de la verdad, la promoción de la justicia social y la manifestación del reino de los cielos al mundo. Y con estos dos últimos vamos a trabajar el día de hoy. En resumen, ¿de qué va a tratar esta presentación? Bueno, recordar que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos encargó la mayordomía de toda la creación. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, eso lo sacamos de Génesis 1. Y además vamos a recordar que cada vez que hacemos la oración de Jesús, que la hacemos quizás a diario, la hacemos los domingos, en cada culto o mínimamente en la liturgia de comunión una vez al mes, cada vez que decimos, venga tu reino, ¿verdad? Palabras tomadas de la oración de Jesús de Mateo 6, estamos recordando lo que Dios nos pide y estamos renovando nuestro compromiso de anunciar con nuestras palabras y con nuestros hechos la misma buena nueva que Jesús proclamó. Eso es en resumen o en cápsula lo que vamos a ver hoy. Muy bien, la promoción de la justicia social. Entonces tendríamos que empezar preguntando, ¿y qué cosa es la justicia social? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no?, de la justicia social. La más sencilla, podríamos decir la más elemental, es simplemente, bueno, claro, la justicia social es lo opuesto o lo contrario a la injusticia social. Generalmente, de ahí nace la pasión por la justicia social, ¿verdad? Cuando se nota una injusticia. Pero hay otras definiciones. Por ejemplo, en significados.com, que es un sitio al que uno puede acudir en internet a buscar definiciones de términos, dice que la justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. Eso ya es un poquito más específico, ¿verdad? Y empiezan a saltar a la vista términos que asociamos con la justicia social. O sea, el respeto, la igualdad, los derechos, pero también las obligaciones. Y nos trae este hilito, ¿verdad?, de que tiene que ver con cada ser humano, nadie queda fuera, y en determinada sociedad, porque lo que es hacer justicia en un contexto a veces no es hacer justicia en otros, ¿verdad? O sea que puede ser muy particular. Esta otra definición nos la da Naciones Unidas. Esta se encuentra en línea bajo la página de UNICEF. Y esta dice, la justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de la justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.
Entonces, muy interesante porque aquí ya en esta definición de Naciones Unidas, el concepto se va ampliando un poquito más, ¿verdad? Ahí entra ahora, mira, la palabra equidad. Y vamos a ver esos términos en un momento. Pero también se nos habla ya del propósito de esto. O sea, ¿por qué queremos justicia social? Porque queremos que cada persona desarrolle su máximo potencial, pero no solo cada persona individual, sino la sociedad en general, ¿verdad? Que desarrolle su máximo potencial y que podamos tener una sociedad de bienestar pleno, ¿no? Podríamos usar el término bíblico hebreo, el shalom o el salam, que viene del árabe. O sea, que ese es el propósito que buscamos. Entonces, hablemos un poquito de igualdad versus equidad. Y los dos términos suenan mucho, ¿verdad? En la vida de la iglesia, en las cosas que leemos, en las oraciones que hacemos. Entonces, pero hay una distinción, ¿no? Igualdad, la igualdad procura que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y los mismos recursos. Y eso es algo loable, es algo bueno. Pero la equidad va un poquito más allá. La equidad empieza por reconocer que incluso cuando se da igualdad de acceso a las mismas oportunidades, a los mismos recursos, no todas las personas comenzamos desde el mismo lugar. No todas comenzamos desde una base común. Entonces, la equidad exige más, ¿no? Ve más y exige más en realidad. La equidad procura entonces nivelar el terreno y muchas veces oímos esta expresión, ¿verdad? Esto de nivelar el terreno y procura remover obstáculos. ¿Para qué? Para brindar lo que las personas necesitan en base a las diferencias que ya existen, ¿verdad? Y que estamos conscientes de ellas. He aquí, por ejemplo, unos ejemplos. Un estudiante o una estudiante que está aprendiendo inglés como segundo idioma, pues no puede entender las tareas, ni puede hacer las tareas. Aunque le den los mismos recursos, aunque le den las mismas instrucciones, aunque le den el mismo tiempo, no puede hacer las tareas igual que un estudiante o una estudiante que domina el idioma inglés. Otro ejemplo, un inmigrante o una inmigrante que tiene 2 trabajos, a veces hasta 3, probablemente no puede acudir a las conferencias estas que se dan en las escuelas, ¿verdad? Para el día de entregar las notas. No importa que pongan a lo mejor conferencias en días distintos. Si esas conferencias no se dan incluso en horarios distintos, ¿verdad? O quizás ahora con la plataforma Zoom, por teléfono, o tenemos a veces hasta maestros y maestras que se desplazan hasta los hogares en el horario que pueden esas personas. No hay equidad si no tomamos en consideración, ¿verdad? Esos obstáculos que tienen estas personas para acceder a algo tan sencillo como una conferencia escolar. O una persona, otro ejemplo, con un impedimento físico. Y tenemos en nuestras congregaciones, por ejemplo, muchas personas, yo tengo, por ejemplo, varias personas en mi congregación que usan bastón hoy en día, ya por su edad avanzada. Tengo otras que usan andador, ¿verdad? Esas personas necesitan apoyo, tiempo adicional para acceder a un edificio. Miren, en estos templos viejos que tenemos, la mayoría de las iglesias presbiterianas, tenemos unos retos tremendos de no solamente de equidad, de igualdad, sino de equidad en cosas tan básicas como eso, de acceso al espacio físico en el cual nos congregamos. Esta definición me pareció muy interesante. Paula Dressel es vicepresidenta y fundadora de Just Partners Inc. y del Race Matters Institute. Y ella ofrece esta definición de equidad. Dice que la equidad lo define como tratar a todos, y diríamos hoy en día a todos, todas y todes, con justicia de acuerdo a sus circunstancias. O sea, no podemos hacer justicia en base a nuestra circunstancia, es hacer justicia en base a las circunstancias de las demás personas. Esta gráfica es muy popular y hay muchas versiones de esta gráfica. Nos ayuda a entender un poquito los términos, ¿no? Con los que estamos trabajando. A la izquierda, el término, ¿verdad? Igualdad. Entonces dice esta grafiquita que aquí, bajo este concepto y esta ilustración, la suposición aquí es que todos, ¿no? Todas y todos se benefician del mismo apoyo.
¿verdad? A las 3 personas le dieron un cajoncito del mismo tamaño para pararse por detrás de esa barda o de esa muralla y tratar de ver el partido de fútbol, de soccer. Este es trato igualitario, 3 cajoncitos iguales. En el medio está la ilustración que se acerca más como al concepto de la equidad. Aquí entonces se tomó en cuenta, ¿verdad?, que todos necesitan un apoyo distinto porque hay distintas estaturas aquí. Entonces, en este caso, a una persona no se le dio ningún cajón, a esta se le dio 1 y a esta, la más pequeña, se le dieron 2. Entonces, aquí todos obtienen el apoyo que necesitan. Entonces, dicen que este es el concepto de discriminación positiva, ¿verdad? Que es otra, como darle otra vuelta al tema. Pero esto produce equidad. Luego a la derecha está la ilustración ya apegada más como al concepto de justicia. Aquí, ¿qué pasó? Aquí no hay cajoncitos ningunos. Aquí se eliminó la barda o la muralla que impedía la visibilidad. Y ahora hay una cerca distinta, que es una cerca de estas de malla, de metal entretejido, que permite ver. Entonces, supuestamente, esto es una ilustración, ¿no?, de justicia, o un grado mayor de justicia, podríamos decir, porque ahora las 3 personas pueden ver el juego sin apoyos ni adaptaciones, porque se abordaron las causas de la inequidad. Se eliminó la barrera sistémica. Bueno, miren, hay quienes dicen que la verdadera equidad sería que no hubiera cerca ninguna, ¿verdad? Que no hubiera impedimento ninguno, ni de madera, ni de malla metálica. O vi otra gráfica muy graciosa que también decía que la verdadera justicia y la verdadera equidad llegaría cuando le dieran boletos de entrada a todos para que fueran al estadio y se pudieran sentar a ver el partido en vez de estar desde afuera, detrás de una muralla de cualquier otro tipo. En fin, nos ayuda, pienso en algo, ¿verdad?, para entender los distintos conceptos. La Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Cuando hablamos de una definición de justicia social que menciona los derechos humanos, entonces tenemos que preguntarnos también, ¿y qué son los derechos humanos? ¿Quién define eso? ¿Quién decide que es un derecho humano? Pues bien, hay una entidad y la conocemos, hay una entidad global que hizo esta tarea, ¿verdad? En el 10 de diciembre de 1948 fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y esto qué es? Bueno, es un ideal común para todos los pueblos y naciones. Y eso parece sencillo, ¿verdad? Parece muy fácil decirlo, pero es muy difícil. Y sabemos que es tan difícil cuando nos sentamos a una misma mesa, voces distintas, países distintos, culturas distintas, idiomas distintos, llegar a un acuerdo sobre cualquier cosa. O sea que esa declaración en realidad marcó un hito para la historia de la humanidad. Esa declaración establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Y a menudo escuchamos en los noticieros, leemos en la prensa, ¿verdad? No, que hay violación de derechos humanos aquí o allá. Y generalmente esas declaraciones se hacen que en relación con ¿qué? Con estos derechos, con esta declaración. Esto es como la regla, la vara con la que estamos midiendo situaciones de la actualidad. Esa declaración consta de 30 artículos que abordan la igualdad, la dignidad y la libertad a la que tienen derecho todos los seres humanos. Y hay varias versiones en línea, está obviamente publicada en muchos idiomas y hay incluso una versión ilustrada muy simpática y les invito a que en algún momento se asomen y la vean porque está muy simpática la versión ilustrada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que está en español. Entonces, en el sitio de Naciones Unidas, también al tratar como de desmenuzar la definición de derechos humanos y de justicia social, nos menciona que hay 3 aspectos clave que alimentan, ¿no? Que le meten leña al tema, ¿no?, de la injusticia social. Uno de ellos, el primero, según la ONU, es los conflictos.
Las inequidades están relacionadas con los conflictos, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. La injusticia real o percibida es una de las fuentes más comunes de conflictos y de violencia entre los seres humanos, los grupos y los países. Y esta frase se me hace muy interesante porque muchas veces, ¿verdad?, discutimos tanto en torno a esto, porque tenemos percepciones distintas, vivencias distintas y percepciones distintas. Y el que yo perciba una injusticia o el que otra persona perciba una injusticia y yo no la perciba, eso no hace que esa injusticia no sea válida. Y por eso la importancia de ¿qué? De escucharnos mutuamente, de tratar de ponernos un poco, ¿no?, en los zapatos de la otra persona y de ver un poco desde la perspectiva ajena. Segundo aspecto clave, según la ONU, la pobreza. Puede ser que la pobreza, dice la ONU, sea la injusticia más fundamental y más extendida, ya que no permite el acceso a otros derechos fundamentales. Y eso lo sabemos porque venimos de países donde hay pobreza extendida y sabemos, por ejemplo, lo difícil que es acceder a la educación, algo tan básico, pero también acceder a un buen cuidado de salud, ¿no? Acceder a tantas cosas que consideramos fundamentales, de modo que la pobreza tiene un impacto enorme sobre los derechos humanos, sobre la justicia social. Y el tercer aspecto que menciona la ONU es la discriminación. La discriminación es una injusticia que interfiere en las posibilidades que tienen los individuos, las personas, de desarrollar su potencial. Como pueblo hispano, ¿verdad?, como pueblo latino, hablamos mucho de la discriminación en este país, donde, ¿verdad?, nos golpea de forma tan real a veces, otras veces tan sutil, la discriminación racial. Está en nuestros países también. Y en nuestros países hay también, lo mismo que aquí, discriminación de clase. También hay discriminación de género. O sea, hay distintos tipos de discriminación. Y la discriminación en todas sus formas interfiere en las posibilidades que tiene toda persona de desarrollar su máximo potencial. La Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 2007 estableció el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Yo no sé si en alguna iglesia se celebra eso. Tenemos un calendario, ¿verdad? El calendario presbiteriano lleno de fechas especiales. Yo confieso que no recuerdo nunca haber sido parte de una celebración del Día Mundial de la Justicia Social. Y el objetivo es que todos los Estados miembros promuevan acciones concretas para fomentar el respeto a los derechos humanos, el desarrollo, el pleno empleo, la igualdad entre géneros y el bienestar social. Quizás en la iglesia no celebramos tanto este día, pero ese día puede ser, por ejemplo, una festividad en nuestras comunidades y puede ser una ocasión para que la iglesia se una a la comunidad en este tipo de celebraciones o manifestaciones públicas. Ahora bien, hablemos un momento de justicia social y tendencias políticas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cuando se está hablando de justicia social, ¿verdad? Pensamos que, ya llegaron aquellos o ya llegaron aquellas tocando la misma tecla de siempre, ¿verdad? Eso me lo dijeron hace poco, me acusaron de tocar siempre la misma tecla. Menos mal que ya regalé mi piano, así que ahora no tengo tecla. Entonces, hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque miren, tenemos que entender que todo esto se da claro en un marco social y en un marco, o sea, político, ¿no? El liberalismo en general sostiene que la justicia social está vinculada a la generación de oportunidades y a la protección de las iniciativas privadas. Esta tendencia, que es una tendencia política, un ideal, pero es una tendencia política, se refleja en lo que llamamos el trickle-down economics o las economías de goteo. Entonces, tenemos partidos políticos, por ejemplo, en este país hay un partido político en particular que tiende a exponer esta visión y esta mentalidad. Y sus afiliados tienden a defender apasionadamente esto, que lo que hace falta es simplemente
más oportunidades, más iniciativas privadas y que con eso basta, ¿verdad? Para que gotee, ¿no? Para que la economía solita gotee y caigan las oportunidades y todo el mundo prospere. Pero del otro lado está la tendencia del socialismo y las propuestas de izquierda. Y en este grupo, en cambio, ¿verdad? Se centra más en la intervención estatal. No confía generalmente esta tendencia en que el mercado por sí solo se va a regular de forma ética y que este goteo va a generar la igualdad o la equidad que queremos, sino que hace falta intervención estatal oportuna, intencional, ¿verdad? Para lograr justicia social. Hay quienes sostienen que ciertos márgenes de ganancia incluso son inmorales en medio de sociedades empobrecidas y buscan combatir el lucro desmedido a través de los impuestos, de las tasas y de otras medidas. Hay un partido particular en Estados Unidos que hay básicamente dos partidos, aunque está el Partido Verde Ecologista o un partido socialista, los otros partidos son muy débiles, ¿verdad? Hay dos partidos dominantes. Y hay un partido en Estados Unidos que se identifica mucho con esta visión, con esta tendencia, y las personas que se afilian a ese partido, simpatizan con ese partido, defienden apasionadamente esta visión de que es indispensable la intervención estatal para lograr la justicia social. Los países con mejor calidad de vida suelen ser aquellos que promueven la justicia social, ya que la inequidad y las desigualdades generan ¿qué? Pues lo que sabemos, generan violencia y promueven enfrentamientos sociales. No tenemos sino que asomarnos a las primeras planas de nuestros periódicos, prender la televisión. No hay un día que no haya una noticia en la primera plana, encabezando noticieros, que tiene que ver con violencia y que tiene que ver con enfrentamientos sociales y en el fondo, en la base de esa violencia y de esos enfrentamientos sociales, hay inequidades, hay desigualdades que mientras que no se aborden, van a seguir estos estallidos de violencia. Entonces, es una tarea, ¿no? Tarea pendiente de toda la sociedad, tarea pendiente de la iglesia también, escuchar el reclamo y tratar de abordar, ¿no? y de remediar esas circunstancias de fondo. Entonces, ¿por qué promover la justicia social? Porque también alguna gente diría, ok, sí, ya entendimos que hay diferentes posturas y hay diferentes partidos con diferentes acercamientos, qué sé yo, pero ¿y la iglesia? ¿Por qué promover la justicia social? Porque no dijo Jesús que vayan por el mundo y proclamen el evangelio y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué tenemos que meternos en eso de la justicia social? Bueno, si leemos la Biblia como unidad, como debemos leerla, como un solo, es una biblioteca, ¿verdad? Pero si la leemos dejando que la misma Biblia se informe y se interprete, bueno, pronto nos damos cuenta que la Biblia no nos deja otra opción. No tenemos la opción de no promover la justicia social. La justicia social no es un invento moderno, no es un invento de ningún partido político, no es la plataforma de ningún grupo particular. La justicia social es parte del corazón de Dios, ¿no? Y Rosa hablaba de que en su oficina, ¿verdad? Que trata de verlo todo, ¿verdad? De ser el corazón de Dios, que ese es el llamado de la iglesia. Entonces, Dios nos creó, veamos a ver, porque vamos a ver un poquito de la Biblia, ¿verdad? O sea, ¿por qué digo que la Biblia no nos deja opción? A ver, una primera cita. Dios nos creó para la igualdad y la convivencia armónica. ¿De dónde sacamos eso? ¿Quién quiere leer ese pasaje de Génesis 1? Alguien que abra su micrófono y lo lea. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Gracias. O sea, Dios nos crea para la igualdad y la convivencia armónica. Pero esa es la realidad del mundo en el que vivimos.
Esa no es la realidad, ¿verdad? Es el ideal, pero tenemos entonces un compromiso de trabajar porque ese ideal, ¿verdad?, sea una realidad. Moisés recibió ¿qué? Los 10 mandamientos, todo el código de la ley y los 2 grandes mandamientos, ¿no? Que están resumidos en el mismo Antiguo Testamento o Primer Testamento y que luego Jesús cita. ¿Quién quiere leer la cita de Mateo 22? Leo, Héctor. Maestro, entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uy, perdón. Ahí está. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Gracias. De nuevo, ¿por qué estamos metidas en este tema? La Biblia no nos deja margen para no meternos en el tema de la justicia social. Tenemos los 2 grandes mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo. El Pentateuco contiene leyes bien específicas sobre el bien común que exigen justicia social para todos, incluidos, por ejemplo, los homicidas. ¿Quién quiere leer Deuteronomio? Cuando el Señor tu Dios extermine las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da, y tú las desalojes y habites en sus ciudades y en sus casas, apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da para que las tomes en posesión. Arreglarás el camino y dividirás en 3 distritos el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en heredad, para que huya allí todo homicida. Así no será derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad, de modo que haya sobre ti culpa de sangre. Gracias. Las llamadas ciudades de refugio, incluso para los homicidas, hay que hacer justicia social. Palabra de Dios. ¿Qué tal los huérfanos, las viudas, los extranjeros, verdad? Un tema que nos toca tanto, ¿no? A la comunidad hispana, latina en Estados Unidos. ¿Qué dice Deuteronomio 10 sobre esas poblaciones, ¿no? Marginadas? ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Alguien que lea? Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y también ama al extranjero y le da pan y vestido. Por tanto, amarás al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. La Biblia no nos da permiso para desentendernos de ninguna población y no nos da permiso para desentendernos de los huérfanos, las huérfanas, de las viudas, los viudos, de los extranjeros, etc. La voz de los profetas, ¿verdad? Dan voz al reclamo constante de Dios sobre la fidelidad al pacto. ¿Qué dice Miqueas sobre qué es lo que Dios quiere de su pueblo? ¿Quién quiere leer Miqueas? ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Gracias. Estos textos, ¿verdad? Nos parecen como cosas de otro tiempo, nada que ver con la actualidad. Miren, hoy en día, ¿verdad? Quizás no hacemos holocaustos de sacrificio de becerros,
pero pasamos mucho tiempo en el templo, y este es mucho tiempo que pasamos en el templo y en nuestros cultos tan lindos y tan elaborados. Tendríamos que preguntarnos en algún momento, y esto es lo que quiere Dios de su pueblo, ¿cuánto tiempo, si hacemos un horario, un esquema, un análisis de la vida congregacional, cuánto tiempo gastamos, cuántos recursos invertimos en lo que es simplemente celebración interna del pueblo, de los de casa, y lo que es algo en beneficio concreto de la comunidad? Tendríamos que hacernos esas preguntas, ¿no? Porque, de nuevo, la Biblia no nos deja margen para desentendernos de la necesidad del prójimo. ¿Qué es lo que Dios quiere? No quiere holocaustos, no quiere becerros, no quiere arroyos de aceite. Quiere justicia, misericordia y que caminemos, ¿verdad?, humildemente con su pueblo. Jesús, que encarna, ¿verdad?, esta vena profética a cabalidad, con su ser y con su quehacer, con su vida y con sus enseñanzas, nos muestra que la compasión y la justicia divinas. ¿Qué dijo Jesús? Que era su declaración de misión. ¿Quién quiere leer Lucas 4? Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Gracias. Miren, si eso no es una proclamación de una misión enfocada en la justicia social, pues yo no sé qué es eso, ¿verdad? Pero todavía hay gente que quiere hacernos creer que no, que la justicia social no tiene nada que ver con la iglesia, que nuestra tarea, ¿verdad? Y hay denominaciones cristianas completas, ¿verdad? Con un enfoque distinto al enfoque reformado, el enfoque presbiteriano, denominaciones enfocadas en la salvación personal. Tenemos que tener claras estas cosas, ¿verdad? Que nuestra teología, ¿verdad?, es muy específica. Y nuestra teología que la compartimos con otras ramas de la iglesia cristiana, porque la iglesia católica, por ejemplo, en su visión del evangelio y en su visión social, refleja todo esto mismo también, ¿verdad? Especialmente después del segundo concilio vaticano. De modo que tenemos que recordar esto, que trabajamos lado a lado, convivimos con personas que, aunque sean cristianas, igual que nosotros, nosotras, nosotres, su teología no es la misma, pero estamos dentro de una familia de fe que afirma que esto es el corazón de lo que Jesús dijo que vino a hacer y de lo que nos invitó a hacer en su nombre y como su pueblo. De modo que la justicia social no es una tarea opcional, una actividad opcional. Es el corazón de todo lo que somos y lo que hacemos como pueblo de Dios. La vida cristiana, entonces, ¿qué es? Es un peregrinaje no solo con Dios, ¿verdad? Esa es la visión de algunas personas y de algunos grupos cristianos. Es mi Dios y yo andamos por el prado, ¿verdad? Dice un himno de los viejitos que todavía se canta de vez en cuando en la iglesia. Mi Dios y yo andamos por el prado. Bueno, sí, está bien, no hay nada de malo en que andemos por el prado, mi Dios y yo, pero la vida cristiana es un peregrinaje a la luz del testimonio bíblico, ¿verdad? Y de ahí nace nuestra teología. Es un peregrinaje no solamente Dios y yo, es también con su pueblo, es con toda la humanidad y es incluso con la tierra, porque Dios nos puso, que vimos en Génesis, como gerentes, administradoras de todo lo creado. Y todo este peregrinaje procura que el bienestar pleno de toda la creación. Estos son paños mayores, porque lograr justicia en todos esos círculos, en todos esos ámbitos, ¿verdad? Es una tarea grande y es una tarea constante.
Hay un canto, por ejemplo, hay varios cantos que recogen, ¿no? Este concepto. Y hay un canto muy precioso que se llama Busca primero el reino de Dios. No sé si pueda activar eso y si lo podamos tocar y cantar. Lo voy a intentar. Pueden abrir sus micrófonos y lo cantamos, ¿ya? No se escucha, Magdalena. Creo que no se activó el enlace. No. All right, vamos a parar esto. No se escucha, dijeron, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ok, ya. Vengo. Por eso es que el Zoom no funciona de esta manera. All right. Bueno, ok. Experimentos, ok. ¿Dónde vamos? Vamos por acá. A ver, me perdí. Yo ahora encuentro dónde vamos. Ya pasamos todo eso. A ver, estamos aquí. Estábamos tratando de tocar el canto. All right, aquí va. Bueno, gracias, Marisa. El canto está en el himnario presbiteriano. Así que es muy sencillo. Lo conocimos quizás con Maranata hace años atrás, pero es el canto que nos recuerda que palabras que vienen ¿de dónde? De Mateo 6, del fondo, del Sermón del Monte, ¿verdad? Después de todas las preguntas sobre el ayuno, sobre el divorcio, sobre tantas cosas, el afán y la ansiedad, busca primero el reino de Dios. Bueno, sigamos adelante. Entonces, la segunda parte del tema de hoy tiene que ver con la manifestación del reino de los cielos al mundo. Jesús anunció el reino de los cielos o reino de Dios. El Evangelio de Mateo utiliza la expresión reino de los cielos, mientras que los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, utilizan reino de Dios. La explicación habitual para esta variante es que el Evangelio de Mateo está destinado a una audiencia judía que prefiere evitar enunciar el nombre de Dios. La oración de Jesús contiene la petición que dice que venga tu reino. En Mateo 13 hay una colección preciosa de las parábolas del reino. Entonces, eso nos ayuda a entender qué es el reino de los cielos, según la Biblia, o el reino de Dios. ¿Qué es eso? Y allí están parábolas que conocemos muy bien. La parábola del sembrador, la del trigo y la maleza, la de la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Hay muchas otras parábolas, ¿verdad? En los otros evangelios, pero Mateo 13 tiene una muestra preciosa, todas juntas en un capítulo, de estas parábolas que tratan de darnos como una idea de qué es este concepto del reino de los cielos que Jesús anunció. Pensando en estas parábolas y en este tema, ¿verdad? Se me ocurrió a mí, ¿verdad? Reflexionando un poco, que en conjunto nos dan como valores, cada una resalta como un valor del reino. Y podríamos decir que quizás la parábola del sembrador resalta la persistencia como un valor del reino. Que la buena tierra en esa misma parábola resalta la receptividad. Pero también un valor del reino es la tolerancia, y eso está reflejado en la parábola de la cizaña. La apreciación de lo pequeño, ¿verdad? Hoy en día decimos, o los marginados, las marginadas, ¿verdad? La semillita de mostaza refleja este valor de la apreciación de lo pequeño. La humildad, la parábola de la levadura imperceptible, una pizca que transforma la masa, ¿verdad? Pero que tiene un impacto enorme. La curiosidad como un valor, el hombre que se encuentra el gran tesoro en este campo y lo esconde porque va, ¿verdad? A ver cómo gestiona el crédito
¿verdad? Para hacerse de ese campo ahora tan valioso. El riesgo, lo mismo con la parábola de la perla. Riesgo es otro valor, podríamos decir, del reino. Hace falta tomar riesgo para proclamar el reino de Dios. Y finalmente la parábola de la red, ¿verdad? Que nos habla quizás un poco del valor de la disponibilidad, ¿no? Porque esta red se echa, ¿no? Y atrapa todo tipo de peces. De modo que las parábolas son como acercamientos, ¿no? Nos ayudan a definir un concepto que es complejo, que es innovador y que es tan complejo como el reino de los cielos o el reino de Dios, y nos van como develando, mostrando los valores que son parte de ese reino y que generalmente son valores contrarios a los valores imperantes en la cultura en la que nos movemos, en el entorno en el que nos movemos. Ahora bien, ¿tiene sentido hablar de reino en la actualidad? Tendríamos que hacer esa pregunta, ¿verdad? El reino es un concepto antiguo, es un sistema de gobierno, podríamos decir que obsoleto. La mayoría de los países hoy en día no aspiran a tener un rey o una reina o a tener un reino, sino que o tienen o aspiran a tener un gobierno democrático. Pero a pesar de eso, los reinos persisten. La monarquía más reconocida en este momento, ¿cuál es? Es la británica. Todo el mundo conoce a la reina Isabel II, quien precisamente este año acaba de cumplir 70 años en el poder. Las monarquías modernas, sin embargo, son un poco simbólicas, de adorno, juegan más bien un papel social que político, y generalmente los monarcas modernos gobiernan no a solas, sino acompañados o acompañadas de un presidente, de una presidenta o de un primer ministro. De modo que es una monarquía, ¿verdad? Ya modernizada, podríamos decir. Un reino es una forma de gobierno centralizada y autoritaria. Entonces, por lo tanto, no es generalmente el modelo de gobierno que se presta mejor para impulsar la justicia y para impulsar la equidad. Jesús vivió en una época particular y sabemos eso. Entonces, su lenguaje perteneció ¿a qué? A su época, del mismo modo que nuestro lenguaje refleja nuestra época. Por eso, entonces, nos encontramos que Jesús usa esta figura del reino de los cielos o el reino de Dios. Y usó otras figuras que eran propias de su cultura y de su época. Por ejemplo, Jesús llamó a Dios Padre, aunque hoy en día entendemos que llamar a Dios Abba o Papito, ¿verdad? Daddy, ¿verdad? Fue más bien señal de intimidad, de una relación estrecha y no de la masculinidad de Dios. Y Jesús usó la metáfora del reino, ¿por qué? Porque vivía en una época de reinos y en una época de imperios, de modo que era una manera de comunicar, ¿verdad? A su cultura, a su gente, un concepto usando el lenguaje que tenía a la mano. Hoy en día, sin embargo, preferimos hablar ya no tanto de reino de Dios o reino de los cielos, sino que a veces hablamos del reinado, ¿verdad? Como una modificación o del dominio o del ámbito para comunicar mejor el concepto. Y se usa también hoy en día el concepto mujerista, la familia de Dios, que lo acuñó la teóloga Adamaría Isasi Díaz. Todos estos términos son términos sinónimos para hablar del reino de los cielos o el reino de Dios. Ahora, muy bien, ¿cómo viene el reino de Dios? Porque dice este fin, que es el último, ¿no? Que debemos procurar la manifestación del reino de Dios. ¿Y cómo se da eso? ¿Cómo se logra eso? Miren, la oración misma de Jesús contesta la pregunta, me parece a mí, porque cada vez que oramos, ¿verdad? Venga tu reino. Luego hay otra frase que sigue y le hace eco a la primera. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos en ese pedacito de la oración un paralelismo, que es un recurso literario que consiste en expresar dos veces la misma idea con palabras distintas. Eso lo vemos con mucha frecuencia en el libro de los Salmos y es algo muy propio, ¿verdad? Del estilo literario de la poesía hebrea. Venga tu reino, cada vez que oramos ese venga tu reino, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Queremos que se haga la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque donde quiera que se hace la voluntad de Dios, allí hay al menos destellos
del reinado de Dios, del reino de los cielos. Y el reino de Dios, entonces, no es un lugar futuro al que debamos, ¿verdad?, acceder, sino que es una posibilidad presente por la que debemos trabajar. En este hilito diferimos también, hermanos, hermanas, hermanes, con algunos, ¿verdad?, grupos evangélicos, algunos grupos cristianos. No creemos dentro de la fe reformada y protestante que el reino de Dios es un lugar futuro. No, el reino de Dios está aquí, está presente en base al testimonio bíblico y es un ámbito por el que trabajamos y queremos ver destellos de ese reino en nuestro entorno. Ahora bien, ¿qué es manifestarse? Y se me hizo tan curiosa esta definición, ¿verdad? Porque, claro, manifestarse, según el diccionario, es declarar, dar a conocer, es descubrir, poner a la vista. Luego hay otras definiciones, la 3, la 4 más particulares, ¿no? Dice que manifestar es exponer públicamente el Santísimo Sacramento. Esto viene obviamente del mundo católico. Luego hay una cuarta definición muy apegada a la experiencia de España, poner en libertad y de manifiesto, qué sé yo, algo que tiene que ver con Aragón. Bueno, pero la quinta definición se me hizo muy curiosa porque generalmente no pensamos que manifestar quiere decir esto. Quiere decir también tomar parte en una manifestación pública. O sea que cuando afirmamos estos grandes fines de la iglesia y decimos que queremos, ¿verdad?, manifestar el reino de los cielos ante el mundo, estamos hablando de incluso que tomar parte en manifestaciones públicas. Estamos hablando de una iglesia que está llamada a salir de las 4 paredes del templo. Miren, gracias a Dios hemos empezado a hacer esto de forma bien intencional y deliberada, incluso cada vez que se reúne la Asamblea General. Yo tenía años de no ir a la Asamblea General y fui en años recientes, y qué bueno, por ejemplo, que hoy en día hay un componente bien particular, como de unirse a una marcha o de tener una manifestación, un rally, como le llaman a veces, ¿verdad?, en torno a un tema de justicia social, de algo que está pasando en esa ciudad donde se está reuniendo la Asamblea General. Y lo mismo puede suceder, ¿no?, en las ciudades donde vivimos, donde ministramos. Entonces, ¿cómo manifestamos el reino de los cielos al mundo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, el testimonio bíblico nos llama a hacerlo con nuestro ser y con nuestro quehacer. ¿Quién quiere leer Mateo 5? ¿Qué dice Mateo 5? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Gracias. Manifestamos el reino de los cielos al mundo con nuestro ser siendo luz y con nuestro quehacer, elevando esa luz, llevando esa luz, no solamente al templo, a la iglesia, al culto, qué lindo, ¿verdad?, pero también a la calle, a la comunidad, a donde hay necesidad. Manifestamos el reino de los cielos al mundo con nuestro decir y con nuestro vivir. ¿Qué dice Primera de Juan 4? ¿Alguien que lea? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gracias. Manifestamos el reino de los cielos con nuestro decir y con nuestro vivir. No basta que nos llenemos la boca diciendo, sí, yo amo al prójimo. Así como de forma, ¿verdad?, teórica. Si no amamos de forma real y concreta al hermano o la hermana que tenemos al lado, que es nuestro vecino,
que es nuestro, la persona que nos llega a veces, ¿no? Porque a la iglesia nos llegan, ¿no? Invitados o no invitados, nos llega todo tipo de gente. Si no amamos a toda la gente que tenemos a nuestro alrededor de forma concreta, sin enjuiciarla, entonces no estamos amando de verdad, de corazón, ¿no? Estamos diciendo que amamos, pero no estamos viviendo el amor. Manifestamos el reino de los cielos al mundo al anunciar y al denunciar. Es las dos cosas. Y vemos cómo, ¿verdad? Jesús nos llama a participar de las dos actividades tal y como lo hizo él, porque él hizo el anuncio, pero también en múltiples ocasiones denunció las situaciones que eran injustas. Tuvo enfrentamientos con los religiosos de su tiempo por esa razón. Leímos ya, ¿verdad? Y tratamos de entonar el canto basado en Mateo 6:33. Busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esa búsqueda requiere la disposición para anunciar, ¿verdad? El amor de Dios, pero también la disposición para denunciar todo desamor. Esa es la tarea doble de la iglesia, anunciar el amor y denunciar el desamor. Ese desamor que lo vemos plasmado de tantas maneras en nuestra sociedad. Anunciar y denunciar es tarea profética del pueblo de Dios, de todo el pueblo, no solamente de alguna gente especial o escogida. Y ser profeta, sabemos, en la tradición bíblica, no es ser adivino o adivina. No, ser profeta es ser voz de Dios, vocero o vocera de Dios. Es ser portador o portadora de la voluntad divina. Eso es lo que significa ser profeta. Entonces manifestamos, mis hermanos, hermanas y hermanas, el reino de los cielos al mundo al romper el silencio en torno a las injusticias. Y la iglesia tiene una labor muy importante que hacer. De hecho, el tema general, ¿no?, de toda esta serie es ese, ¿no? ¿Por qué nuestras voces son importantes? ¿Por qué no podemos callar? ¿Por qué no tenemos permiso para callarnos? Entonces, quisiera terminar, ¿verdad?, con algunas de estas citas, ¿verdad?, que escuchamos, que leemos de vez en cuando, de gente que admiramos, gente ilustre. La cita, por ejemplo, de Elie Wiesel, autor tan reconocido, sobreviviente del Holocausto, un hombre de fe, de la fe judía. ¿Qué dijo Elie Wiesel? ¿Quién quiere leer esa cita? Hemos aprendido que el silencio no es nunca la respuesta. Hemos aprendido que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Y qué es la memoria sino la respuesta a la y contra la indiferencia? El silencio, qué interesante, ¿verdad? Que lo opuesto al amor no sea el odio, sino que sea el silencio y la indiferencia. No puede haber lugar para la apatía en el pueblo de Dios. No puede haber lugar para el silencio ante las injusticias. Citas de Martin Luther King, las usamos con mucha frecuencia, ¿verdad? En nuestros cultos, en nuestras actividades, las usamos sobre todo, ¿verdad?, en torno a la celebración de su natalicio, de los derechos humanos. Esta cita, por ejemplo, ¿quién quiere leer esta cita de Martin Luther King? Que si no estoy equivocada es una cita extraída de su carta desde la cárcel de Birmingham, Alabama. ¿Qué dice la cita? No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. ¿Será que hay gente a nuestro alrededor que dice eso de la iglesia, del pueblo de Dios? Tenemos tarea, mis hermanos, hermanas y hermanas, porque a veces, aunque no lo hagamos con mala intención, mostramos indiferencia. A pesar de ser gente buena, mostramos indiferencia al dolor ajeno. ¿Qué dijo el obispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, 1984? King Jr. también fue premio Nobel de la Paz. ¿Qué dijo en cuanto a la neutralidad? Alguien que lea. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido al lado del opresor.
Eso son palabras mayores, ¿verdad? Porque más allá de que no podemos guardar silencio, ¿verdad? Tenemos que definirnos. Cada vez que hay una situación de injusticia, ¿dónde está la voz de la iglesia? ¿Qué responde la iglesia? O sea, esa es la razón por la cual nuestra tradición, por ejemplo, tiene confesiones. Porque la iglesia históricamente hay momentos en los que siente que no puede callar ante un mal particular que aflige a toda una sociedad. Eso sucedió, por ejemplo, con la declaración de Barmen. Fue la voz de la iglesia en respuesta ¿a qué? Al nazismo. Eso pasó aquí en Estados Unidos, la confesión de 1967. La voz, la respuesta de la iglesia a la crisis de los derechos civiles, ¿no? A la crisis tan fuerte por el racismo. Eso sucedió en los años 80. Yo estaba en el seminario cuando se estaba redactando, discutiendo en la vida de la iglesia, una breve declaración de fe, que fue en ese momento voz y respuesta de la iglesia al reclamo de las mujeres, al reclamo del feminismo, pero también al reclamo sumado de otras minorías dentro de la vida de la iglesia. Y así sucesivamente, ¿verdad? La voz que tiene que levantar la iglesia, porque si calla, entonces está poniéndose del lado del opresor. Una cita más de una mujer joven, contemporánea, que ni siquiera es cristiana, ni es de nuestra fe, pero que conecta con nuestros valores. Alguien que lea la cita de Malala Yousafzai. Cuando el mundo en silencio, hasta una sola voz se convierte en poderosa. Bueno que recordemos eso, porque a veces nos da miedo, ¿verdad?, hablar de algunas situaciones. Nos pasa en nuestro círculo, en nuestra congregación, en nuestra familia. Nos da miedo porque yo soy la única aquí que tiene esa manera de pensar o esa opinión. Pero esa es nuestra responsabilidad también, ¿verdad? Expresarnos, aunque seamos la única voz, porque esa vocecita, ¿verdad? Esa lucecita puede aportar al cambio, a la transformación de la sociedad. Una cita más de un pastor luterano también de la época del nazismo. ¿Qué dijo Martin Niemöller? ¿Quién quiere leer esta cita? Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Gracias, Carmen. Es una cita tan, tan que nos toca tan hondo, ¿no? Porque podríamos seguir añadiendo frases a esa cita desde nuestra experiencia contemporánea, ¿verdad? Luego vinieron por los indocumentados, pero como yo no era indocumentada, no dije nada. Luego vinieron por la comunidad LGBTQ+, pero como yo no era gay ni lesbiana, yo no dije nada. Luego vinieron y la lista sigue, ¿verdad? No dije nada porque como no tenía nada que ver conmigo. Pero ¿cómo no va a tener que ver conmigo? Si tiene que ver con mi prójimo, tiene que ver conmigo. Si tiene que ver con un hijo de Dios, con una hija de Dios, con un hijo de Dios, pues tiene que ver conmigo. Entonces, hay tarea, mucha tarea para que despertemos y nos demos cuenta de esto, que no podemos desligarnos de toda la humanidad, que somos una sola humanidad, una sola raza humana. Finalmente, para concluir, ¿verdad? Veamos la promoción de la justicia social y la manifestación del reino de los cielos al mundo, resumidas en una imagen final. Y con esto volvemos a una modificación de una imagen que ya vimos. Miren qué curiosa esta imagen. Y está en inglés, pero podemos traducir, ¿verdad? Dice la fichita aquí arriba, ¿verdad? Que desigualdad es esto. Desigualdad es cuando hay acceso disparejo o desigual a las oportunidades. O sea, aquí le está cayendo la manzana, facilita acá al niño o a la niña en sus manos. Acá se pregunta esta otra figurita cuándo le caerá una, porque no le cae nada. Entonces luego dice que ¿será igualdad esto? ¿Será igualdad simplemente darle una escalera a cada uno o a cada una?
Bueno, se distribuyeron los recursos, ¿no? De forma pareja, una escalera para cada cual. Pero no basta la escalera porque la persona de la derecha todavía no puede acceder y hay muchos frutos en el lado izquierdo y acá casi no hay frutos, ¿ves? Entonces la equidad, ahora con la equidad a esta persona acá le dieron una escalera más alta para que alcance los frutos, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Hay menos frutos de este lado. Y el árbol, ¿qué pasa con el tronco del árbol? Está torcido. Entonces la imagen final dice que justicia sería apuntalar el árbol, ¿no? Enderezar ese árbol sería el equivalente de abordar las injusticias sistémicas, ¿no? De modo que ahora las dos partes tengan los recursos, el acceso, ¿verdad? Y no, el árbol ahora tiene frutos parejitos. Nos ayuda. Eso dice que este artista Tony Ruth es de acá de Chicago, aunque la imagen la encontré en un artículo del País, un artículo de España que salió después del asesinato de George Floyd y que había pues mucha conversación, ¿no? En torno a qué es desigualdad, qué es igualdad, qué es equidad, qué es hacer justicia, etcétera. En fin, mis hermanas, hermanos y hermanas, esta es la invitación, ¿no? Que nos hace el tema de hoy, a que pensemos en estos temas, que pensemos en que cómo podemos cumplir con este fin de hacer estas dos cosas que van de la mano, promover la justicia social, y en la medida en que promovemos la justicia social, estamos manifestando el reino de los cielos al mundo. Entonces yo hasta ahí, yo me paro ahí y vamos a detenernos ahí, son las 12:15 ya, y a dejar tiempo de comentarios, no sé qué hayan puesto en el chat. Voy a parar el sharing y le devuelvo acá la moderación a Rosa. Abre tu micrófono, Rosa. Cierto, gracias. Mucho que pensar y reflexionar, ¿no? No solamente desde nosotros la lectura de las escrituras, pero también desde estas voces de afuera que de pronto están levantando ya su voz y abriendo este camino al que, como bien dices, no debemos temer porque Dios está con nosotros y Dios nos ha dado esa fuerza y su espíritu para poder ir peregrinando como comunidad. Y esto es muy importante. Rompemos individualismos, rompemos barreras. Hay varios comentarios en el chat. Vilmarí, amar al prójimo como a una misma significa buscar el bienestar integral de la otra persona como la buscamos y promovemos para una misma. Por allí había una de Liz que dice también, a veces cuando nos arriesgamos, Magdalena, descubrimos que no somos la única voz, otra gente se atreve también. Amén. Y Marisa nos recuerda ahí, parafraseando, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Alguna pregunta? Carmen. No tengo preguntas, sino un comentario. El sábado, yo, este domingo no iba a predicar. Yo a veces predico una sola vez al mes. Pero dije, bueno, me gustaría poder oír todos los mensajes que estén predicando este domingo desde los púlpitos de nuestra iglesia. Y tuve la oportunidad de oír dos. Uno a través del Zoom de la Iglesia del Redentor, que pastorea a nuestro hermano Texidor. Yo les digo que fue un mensaje profético, valiente, que se atrevió a denunciar el mal que existe. Se atrevió a mencionar por nombres, el Congreso, bueno, todo lo que había que decir. Y fue un mensaje edificante. Yo les exhorto a que vayan a su página y lo oigan. Y en la tarde, en el aniversario de la iglesia Fort George, una jovencita, no es pastora, está estudiando, Glendali Santos,
que no tenía que predicar, porque la otra persona era Jennifer la que iba a predicar ahora. Y Dios la usó tanto, el ella atreverse a hablar y a decir, esta nación que le quita a la mujer el derecho sobre su cuerpo y mata niños. Mire, para decir eso en un púlpito se necesita valentía. Y nosotros somos muy aptos y muy listos para estar condenando y pegándole el dedo a quienes, hombres y mujeres, pastores o laicos, levantan su voz de injusticia en la iglesia local, en nuestra denominación, desde arriba. Y yo estoy en el comité racial étnico, de equidad racial, y sé lo que está pasando en la iglesia. Y le ponemos el dedo, lo señalamos, eso es un loco, eso es un irresponsable. Mira, ya viene este fulanito, a Willy lo tienen tildado. Willy es el más loco, el peor de todos es Willy. Es el peor de todos. Y lo siguen. Y nosotros tenemos responsabilidades de tenernos el valor de, como dijo Magdalena. Y no me vengan con esa cosa de que hay que decirlo con amor. Porque a veces hablamos del amor como un acepto para callarnos, para decir, mira, que no diga nada. Y esta mañana, Magdalena, gracias por traernos esto y que nos haga pensar a nosotros, no seamos hipócritas. Porque a veces ponemos tantas cositas ahí en el chat y somos los primeros que no hacemos. Esa es mi opinión del día de hoy. Gracias, Carmen. Hace falta valor, es verdad, hace falta valor y gracias a Liz por su comentario, porque es verdad que cuando a pesar del miedo nos atrevemos a levantar la voz, a defender una causa, generalmente descubrimos que hay otras personas que estaban con miedo, igual que nosotras, pero que vienen después y se nos acercan y nos dicen, gracias, hermana. Gracias. Y descubrimos que tenemos, ¿no? Gente que entiende perfectamente, ¿no? El tema de justicia, lo que sea que estábamos tratando de abordar. Pero es un trabajo también en comunidad, ¿no? Y eso es parte de nuestra tradición reformada también. O sea, porque Dios no me habla solo a mí, Dios le habla a su pueblo, ¿no? Y todo lo pasamos siempre por el filtro, ¿no? Del pueblo, de lo que el pueblo escucha, de lo que el pueblo discierne al leer la palabra. Así que qué bueno, Carmen, que tuviste esa oportunidad y gracias por invitarnos a escuchar las predicaciones. Y uno de los grandes reclamos que la juventud ha tenido hacia la iglesia ha sido esa, la falta de congruencia entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que decimos que creemos y nuestras acciones. Así es de que esto es algo que verdaderamente está en el centro o debería ser el centro de nuestra reflexión y discernimiento de qué es lo que enseñamos, qué es lo que predicamos, qué es lo que invitamos a accionar, a tener acción en nuestras comunidades de fe, no solamente dentro, pero también afuera y especialmente afuera. Así es de que si nos preguntamos por qué la juventud a veces ya no está entre nosotros, a lo mejor ahí hay que pensarle un poco más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo tengo una pregunta de curiosidad para el grupo. Yo recuerdo, porque ya estoy viejita y tengo canas, ¿verdad? Y próxima a jubilarme. Yo recuerdo una época en que entre los comités que había en los consistorios, ¿ve? Había comité de justicia social o de iglesia y sociedad. Incluso teníamos una publicación nacional que era Church and Society, ¿no? Que luego cambió de nombre. Bueno. Entonces, me pregunto, ¿cuántos de nuestros consistorios tienen? Porque siempre tenemos un comité de educación cristiana, el nombre clásico, ¿no? Que ahora, gracias a Dios, a veces llamamos formación, ¿verdad? Espiritual. Siempre tiene que haber un comité de finanzas. Siempre tiene que haber un comité de mayordomía, porque si no hacemos la campaña de mayordomía, pues ¿de qué vamos a vivir? Pero me pregunto, ¿y cuántas de nuestras congregaciones tienen
un comité o un equipo que sea de iglesia y sociedad, que intencionalmente piensa en cómo conectamos con la sociedad. Es pregunta como censo, ¿no? De curiosidad. ¿Hay alguna? Para responderle, ¿verdad? A la reverenda, ¿verdad, Héctor? Yo le voy a ser sincero, ¿verdad? Nosotros sí tenemos un ministerio, pero yo tengo que confesar que creo que a veces ese Ministerio de Acción Social se queda en el título, ¿verdad? Que si pues uno no le da mucho seguimiento, ¿verdad? Como líder de la iglesia, pues realmente no lleva la acción de moverse a practicar estos postulados y estos principios que hemos estado aprendiendo acá. Quizás ahí es que pecamos, ¿verdad? Como usted decía en uno de sus puntos, ¿no? Que a veces no llevamos a la acción lo que promulgamos. Y bueno, yo llamo a eso es parte del pecado de la iglesia. En la última iglesia que pastoreé, y que era moderadora de consistorio, teníamos un comité de misión y acción social. Okay. Y era encaminado a la acción social afuera, fuera de la iglesia. Ir afuera, estar con los deambulantes, hacer misión hasta afuera del ámbito de Estados Unidos, Puerto Rico, otros lugares, y movilizarnos a la acción, a marchar, a ir a las marchas en contra de todo ese tipo de cosas. En la iglesia que pastoreé, mientras yo fui pastora, estaba ese comité. Gracias, Carmen. Y la idea no es como enterrar todo esto o encasillarlo en un comité, porque, ¿verdad? Lo ideal, esto es tarea de toda la iglesia y debería ser algo que está como presente en todo lo que planeamos, pero somos seres humanos, ¿verdad? Y entonces hay una realidad, que lo que no se nombra, lo que no se le da un espacio, lo que no se le asigna un renglón en el presupuesto, pues no se hace, ¿verdad? No se hace. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, una época en esta misma congregación que yo volví a pastorear, ahora recuerdo una época de años atrás, que había un comité de iglesia y sociedad, y fue muy curioso porque lo moderó por mucho tiempo una mujer anglosajona, americana. No hablaba ni papa de español, pero ella tenía mucha pasión por todos estos temas y ella, por ejemplo, no solamente escribía, traía artículos, ella es la que organizaba las campañas de cartas e involucraba a toda la congregación en que escribieran cartas a favor de Pan para el Mundo, de los presos, de lo que fuera. Ella organizaba el Pedaling for Peace, pedalear por la paz. Ella enganchaba a toda la juventud en el pedaleo por la paz. Una señora mayor ya, anglosajona, enganchaba a toda esta juventud hispana en el pedaleo por la paz. Entonces, ¿por qué menciono todo eso? Porque cuando creamos estos espacios y se crea una intención, ¿verdad? Entonces creamos conciencia y destinamos unos recursos también para empezar a hacer algo. Algunas veces estas cosas se recuestan quizás a la junta de diáconos en nuestras congregaciones, ¿verdad? Porque las juntas de diáconos son el brazo de la pastoral y lo hacen con tanto cariño, pero generalmente las juntas de diáconos se quedan ahí, se quedan, digamos, en la modalidad de la caridad, la beneficencia, de la misericordia, y no se aventuran tanto en las cuestiones de justicia social, ¿verdad? Hay que pues, trabajar las dos cosas. Y en los comentarios Joan nos dice, en el municipio de Cabo Rojo hay un comité en el que participamos de comunidad de fe y son todas las iglesias que se unen en una misión común. Ciertamente, ante estos sistemas políticos, económicos, que nos tratan de adormecer, haciéndonos creer que no podemos cambiar la realidad, que estamos destinados a vivir lo que vivimos, a reconocer que la palabra de Dios nos muestra que eso no es así,
¿Cómo nos unimos? Buscar estos lazos, esta conexión con otras organizaciones, con otras iglesias, con otras comunidades de fe en nuestros vecindarios, unirnos a ese trabajo, porque Dios ya está allí afuera haciendo este trabajo. ¿Cómo nos unimos? Hay que buscar ser innovadores, creativas, de tal manera que podamos unirnos a lo que Dios ya está haciendo. Antes de dar voz a Miguel y a Marisa, dice a Marielis, la iglesia no debe caer o debe salir de la hipocresía que señalamos. Verdaderamente debemos hacer lo que decimos saber y lo que verdaderamente sabemos. Ya basta solo de discursos y no de acciones transformadoras. Hay que empezar entre nosotras mismos antes de estar peleando con el mundo. Hay tantos obstáculos para la justicia social, nos encontramos aún dentro de la misma iglesia. ¿Cierto? Marisa y después Miguel, por favor. Solamente estaba pensando yo aquí, que quizás sería interesante, en vez de buscar un comité particular que esté mirando hacia afuera, que todos los comités de la iglesia estuviesen mirando hacia afuera. Que todos los comités, desde adoración hasta el consistorio, hasta presupuesto, hasta lo que sea, que estén siempre mirando, teniendo la vista en los dos lados. A mí últimamente me gusta mucho usar la frase que la iglesia no puede ser la iglesia del ombligo, porque la iglesia no está para estarse mirando el ombligo. Y cada vez que nos miramos el ombligo, se nos pierde el resto de las cosas y perdemos el norte. Perdemos la manera de hacer las cosas según Jesucristo quiere, porque Jesucristo no era una persona de ministerio de ombligo, era de mirar hacia afuera y determinar cuáles eran las necesidades de la gente. Así que esa es la invitación a la iglesia que pastoreo. Aquí dice en inglés navel gazing, que uno no puede estar mirando hacia adentro nada más, porque en la mirada hacia adentro la iglesia muere. Amén. Gracias, Marisa. Voy a hacer un comentario acerca de eso. Y eso es lo ideal. Lo que señala Marisa en realidad es lo ideal. Y quizás, ¿verdad? Cuando no se puede lograr que toda la iglesia esté con esa disposición, al menos empezamos por un grupito que cree conciencia, ¿no? Pero yo trato de hacer eso mismo que habla Marisa. Por ejemplo, ahora mismo la iglesia que pastoreo, Ravenswood, acaba de celebrar su 120 aniversario. Y una manera en la que yo llevé esa preocupación al consistorio fue simplemente en decir, yo no le veo el propósito a que hagamos simplemente una fiesta de cumpleaños para la iglesia y para la gente que ya está aquí. O sea, como que nos tiremos una fiesta nosotros por 120 aniversario, ¿no? El sentido que yo le veo que si somos iglesia, vamos a celebrar el cumpleaños de la iglesia, cumpleaños 120, que hagamos algo que sea en beneficio de la comunidad. Entonces, de eso resultó toda esta conversación de que sí, que íbamos a tener el culto con invitados especiales, vino el presbítero ejecutivo a predicar, con testimonios de distintas etapas, pero resultó una campaña. La campaña que se tituló y que sigue todavía, corriendo este año, 120 años levantando a la gente, basada en un salmo. Y la campaña fue que, vamos a recaudar fondos, pero vamos a recaudar fondos para una cosa bien específica, para reemplazar uno de los salvaescaleras, porque es un templo con 3 pisos, sótano, primer piso, segundo piso, y en cada una de esas escaleras bien pendientes se había puesto un salvaescaleras. Y una está dañada. Vamos a reemplazar eso. ¿Por qué? Porque eso le da acceso a todos los socios que usan el edificio, todos los inquilinos que usan el edificio, al gimnasio, al segundo piso, que es un área importantísima. Pero es un servicio para la comunidad, es algo que va a beneficiar a todo el edificio, a toda la gente que entra aquí, a las personas que tienen dificultad para subir y bajar escaleras, pero que todos los fondos no se iban a gastar en eso, que la mitad de los fondos que se recauden eran para eso, ese es el regalo nuestro, ¿verdad? Aunque lo vamos a compartir, pero que la otra mitad de los fondos
es para una misión, una necesidad en la comunidad y una misión local, e invitar a la gente que dona a que nomine una causa. O sea, porque no se vale que la iglesia se celebre su cumpleaños y que todo sea para nada más nosotros comer, nosotros bailar y nosotros festejar. De modo que es lo ideal, lo que dice Marisa, ¿no? Y cuesta, pero que en cada cosa que vamos a hacer, pensemos en eso. La iglesia no es solo la gente que ya está aquí, la iglesia es toda la comunidad a nuestro alrededor. ¿Y cómo podemos hacer esto de modo que beneficie a toda esa comunidad y que impacte al menos una necesidad de esa comunidad? Y lo que Rosa menciona también fundamental, no tenemos que iniciarlo todo y no tenemos que inventarlo todo. A veces es tan sencillo como apoyar algo que ya alguien está haciendo, aunque no sea una entidad eclesiástica, aunque una entidad no lucrativa que sirva a la comunidad. Ahí está la mano de Dios, ahí está la voz de Dios. Apoyemos eso, unámonos a eso. Finalmente, Miguel, porque ya estamos sobre tiempo. Sí, gracias. Había puesto una pregunta en el chat que era queriendo escuchar qué Magdalena pensaba sobre cuál puede ser el obstáculo mayor que como iglesia enfrentamos en ese proceso, ¿verdad? De hacer de la justicia social lo mismo que se dijo desde el inicio, algo que es central, ¿verdad? Y determinante, no una opción para nosotros. Tengo mis propias respuestas, pero quería escuchar qué es lo que Magdalena piensa. Y solo entonces un comentario pequeño es, actualmente y por los últimos 14 años, el ministerio que desarrollo está entre los trabajadores agrícolas aquí en el sur de la Florida. Y llegamos, ¿verdad?, por invitación del presbiterio que en esta área trabaja. Pero nos ha tocado nadar incluso contra la corriente del mismo presbiterio que nos invitó, porque las ideas y los conceptos que se tienen sobre lo que es el trabajo dentro del aspecto y esta realidad de en pro de la justicia social ha sido interesante, ¿verdad? La mayoría de gente tiene en la cabeza y en el corazón metido que hacer justicia social es puro asistencialismo, ¿verdad? Algo con lo que hemos batallado y que nos ha costado. O sea, ha sido algo que hemos pagado un precio por eso, porque se pierde apoyo, porque la gente no está dispuesta y porque nos dicen exactamente lo mismo, ¿verdad? Que llegamos siempre con la misma canción, con el mismo tono. Pero pues aquí estamos todavía después de 14 años. Creo que ese problema es uno de los que primero nos topamos, el hecho de que la teología sobre la que se ha construido ha hecho pensar que los pobres van a estar siempre allí, para usar esa frase, ¿verdad? Y que entonces todo lo que nos toca es suplirles de algo que resuelva la necesidad inmediata, pero no pensar en transformar la situación como tal. Me parece genial la última cuestión que decía Magdalena antes de que yo hablara, ¿verdad? Sobre el hecho de que no necesariamente hay que inventar nada, sino estar allí a veces para cosas que ya están. Y nuestro trabajo aquí por los últimos 14 años ha sido apoyar precisamente a la coalición de trabajadores de Immokalee en los esfuerzos en los que han sido tan efectivos, que están transformando, ¿verdad? Ya no solo a nivel local, ni solo nacional, sino incluso internacional, con el proyecto que los trabajadores han puesto juntos como un modelo digno de imitarse. Entonces, nuestro trabajo fundamental ha sido apoyarlos a ellos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Miguel. Yo no sé si yo puedo dar una respuesta, pero yo invitaría a todo el grupo a que responda esa pregunta como despedida, porque me vienen a la mente algunas cosas, ¿no? O sea, como que la pregunta, si mal no recuerdo, como ¿cuál es el impedimento, ¿no? O el mayor impedimento para que abordemos de lleno el tema de la justicia social. Yo creo que hay muchos impedimentos, ¿no? Usted mismo mencionó la tradición que traemos, hay miedo, ¿verdad? Hay ignorancia, no sé, pero yo invito al grupo a que nombremos, o sea, ¿cuáles son los impedimentos? ¿Por qué? ¿Por qué no abordamos la justicia social? ¿Por qué nos quedamos en el mejor de los casos en el asistencialismo, como usted le llamó, ¿no? Que es lo que se nos da más fácil, la caridad, la misericordia, la beneficencia. Todavía usamos ese término, ¿eh? La beneficencia, usamos todo eso, la benevolencia. ¿Ves? Todavía usamos eso en vez de mayordomía. En las iglesias se oye comité de benevolencia. ¿Ves?
Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Nombren algunos otros. Yo creo que una de las cosas particulares es que yo estoy viendo es que hay un mal entendimiento de lo que es la vida. Y lo digo así porque en muchas ocasiones tenemos mucha gente en nuestras congregaciones que, por ejemplo, se enfocan en la cuestión del aborto, pero entonces no piensan en otras consecuencias básicas que tienen que ver con justicia social, que van en torno a ese tema. Si una cosa se trabaja y yo soy pro vida porque quiero que una mujer tenga un embarazo a término, pero entonces no pienso en cómo apoyar a esa mujer, en cómo apoyar a ese niño, en cómo lograr que haya un sistema justo en donde todo el mundo tenga acceso a aseguranza, a buenos servicios médicos, a tener un sistema de educación capaz y que no esté diseñado para que los ricos, la gente rica o de más recursos reciba mejor educación que la gente pobre, y por ahí un montón de cosas. Y yo no, o sea, una de mis grandes frustraciones es cómo hago que la gente vea más allá de un puntito para que entonces se muevan a entender que el shalom y el reinado de Dios y la familia de Dios va más allá de un punto particular y se tiene que mover a otros puntos, y hay que luchar por todos esos otros puntos también y cambiar sistemas. Y en el chat dice hipocresía, el miedo, poner nuestro interés y seguridad personal por encima del de la comunidad o el bien común, falta de interés en los asuntos vitales del vecindario o la comunidad, la falta de compromiso, miedo para hacerlo, o mejor que lo haga el pastor o la pastora. Así es de que nuevamente hay mucho por hacer. Seguramente esto es algo para reflexionar en nuestros consistorios, y me quedé pensando también cuál es la narrativa de nuestros presupuestos. Nuestros presupuestos en nuestras comunidades de fe tienen una narrativa en donde estamos poniendo los recursos mayoritariamente. Así es de que vamos llegando al tiempo, nos hemos pasado por más de 10 minutos. Ha sido una conversación muy buena que podemos retomar en algún otro punto. Y yo les pediría que tomen este tiempo para discernir en oración, para reflexionar. Los videos de todas las sesiones están colgados de la página de Facebook. Pueden ir a ellos, enviaré un correo con todos ellos, así como con los recursos que nos han provisto cada una de las personas o que han presentado para nosotros los temas. Y en ese discernir, en ese orar, en ese volver a las escrituras con estos nuevos ojos que hemos abierto durante este mes de mayo, poder actuar, poder regresar al púlpito, al estudio bíblico, a la relación con otras comunidades de fe para poder servir desde el corazón de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad, y gracias porque sabemos que de aquí hemos sido transformadas de tal manera que salgamos a servir como el liderazgo pastoral con todos estos elementos, herramientas, recursos, pero especialmente con esta relectura de las escrituras, que puedan ser hechas palabra de Dios en medio de donde vivamos. Gracias. Gracias, Magdalena, nuevamente. Bendiciones. Gracias a todos, todas y todos por escuchar y por participar, por aportar. Dios les bendiga.